Buenas tardes, iglesia, que Dios te bendiga. Muy bienvenidos a esta reunión de domingo hoy, iniciando este mes de noviembre, que anhelamos que Dios siga sosteniendo la vida de todos con fuerza a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Ahora quiero compartirte una palabra preciosa que está en el Salmo 8 y dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, tu luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Te invito a que ahora juntos podamos adorar y alabar el nombre del Señor. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinarás por siempre, nuestro fuerte el infinito Dios.
defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila, eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Amén. Gracias, Señor, porque nos levantaste en alas de águilas. Amén. Gracias. Dios, seas alabado, seas exaltado. Tu nombre levantamos. Aleluya. Señor, a una sola voz nos unimos hoy para cantarte, para adorarte, para reconocerte, para decirte que sos el único y verdadero Dios. Gracias por este momento especial en el cual te estamos adorando. Gracias por tu inmensa misericordia. Por siempre te adoraremos, Señor. Gracias, papá. Unimos hoy
sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Gracias, Señor. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada. Gracias, Padre eterno. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, pero vos estás aquí, Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad.
estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Muy bien, después de este tiempo tan precioso donde hemos podido reconocer al Señor, ahora vamos a celebrarlo, porque vamos a recordar ese evento tan maravilloso que fue hace tantos años, pero que Dios nos dio un mandato de hacer memoria de Él. Así que quiero compartirte esta palabra. Dice en Lucas, en el capítulo 22, cuando era la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Padre, te damos muchas gracias, porque es un honor para nosotros recordar ese momento y hacer memoria de lo que tú hiciste y de lo que enseñaste a través de esa cena. En esta noche, Señor, en esta tarde de domingo, queremos poder recordar ese momento, hacer memoria y compartir juntos la cena del Señor a través de este medio. Señor, bendice este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Y luego dice que Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Padre, gracias por este pan que representa tu cuerpo crucificado. Gracias por tu entrega, por tu sacrificio. Bendecimos este pan y lo compartimos ahora en el nombre de Jesús. Compartimos el pan. Luego Jesús, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Gracias, Señor, por esta copa que representa tu sangre derramada en la cruz del Calvario. La bendecimos, Señor, y ahora participamos recordando que esa sangre, el poder de esa sangre que existe y va a existir siempre, es la que cada día nos perdona, nos limpia, nos liberta y nos da la oportunidad de seguir en tu camino. Te bendecimos, Señor, y bendecimos esta copa en el nombre de Jesús. Amén. Compartimos la copa. Padre, gracias porque cada vez que participamos de la cena, cada vez que recordamos este momento, no solo hacemos memoria, sino también renovamos nuestra esperanza en aquel día donde vas a venir a buscar a tu pueblo, a tu iglesia. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, quiero invitarlos ahora a que tengamos un tiempo de oración.
por consuelo, por las familias que en este tiempo están perdiendo a sus seres amados. Y en especial quiero pedir oración por la familia Claleo y la familia Pizarro, para que Dios consuele los corazones y un día Él pueda sanarlos, ¿sí? Oramos, me acompaña. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu sustento, por tu amor, por todo lo que vos haces por nosotros, aún por esta tierra, Señor, cuando a veces la tierra no te da la espalda a vos, Señor, pero nosotros te damos gracias porque sabemos que estás obrando. Y queremos unirnos, Señor, como iglesia, como cuerpo, para poder pedir por el consuelo de tantas familias, Señor, que pierden a sus seres amados a través de esta pandemia. Señor, nosotros clamamos que tengas compasión de cada corazón, que seques las lágrimas, que consueles las vidas y que en algún momento todos tengan la oportunidad de que tu mano sane sus corazones. En especial te pedimos ahora por la familia Claleo y la familia Pizarro, Señor. Consuela a todos, Señor, a toda la familia, a los amigos, a la gente cercana. Consuélalos, Señor, y trae paz a los corazones que hicieron todo lo posible para que ellos estuvieran bien. Señor, que tu mano sea la que sane y que todas esas familias, si no te conocen, tengan la oportunidad de encontrarse con vos para poder recibir ese consuelo poderoso que solo viene de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendecimos nuestra ciudad, clamamos que tengas compasión de nuestra ciudad, que guardes la vida de los ancianos, de nuestros abuelos, de nuestras familias, de toda tu iglesia, Señor. Guarda nuestras vidas y, Señor, permítenos en este tiempo ser como Bernabé en el Nuevo Testamento, que su nombre significa consolador, que nosotros seamos usados por vos para consolar aquellos corazones tristes. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, llegó el momento más esperado de cada domingo y es el momento del saludo. Así que muy bienvenidos todos a esta reunión de domingo. Que el Señor esté con usted, con su hogar, que el Señor bendiga en gran manera su vida y que se sienta bendecido y bienvenido en esta reunión. Ahora tiene la oportunidad de expresarse a través del chat, así que salúdese, bendígase. Muy bienvenidos todos. Muy bien, vamos a orar ahora por la palabra de esta tarde para que el Señor hable a nuestra vida, ¿sí? Señor, gracias por todo este tiempo que hemos compartido hasta ahora. Ahora queremos concentrarnos en tu palabra, en lo que vas a hablar a nosotros, a nuestro corazón. Pido la presencia especial de tu Espíritu Santo guiándome a través de la palabra para hablar tu palabra, Señor. Que en nombre de Jesús, Señor, como dice Isaías 55, tu palabra,
cumpla con el propósito con el que vos la enviás. En tu nombre, amén. Muy bien, hermanos. Ayer fue 31 de octubre y se celebraron 504 años de la Reforma Protestante. Y hoy quiero hablar un poco de quién era el autor de esta reforma, ¿sí? Que fue Martín Lutero. Les guste a muchos o no, Lutero fue como un apóstol, como un profeta que, aunque para muchos fue un hereje renegado, él produjo un cambio en el ámbito espiritual y eclesial de su época. Él fue el iniciador de la reforma que llevó más o menos 2 siglos para que esto se concretara en todo el cristianismo. Martín Lutero rechazó la autoridad del Papa y con la revelación que él había recibido de Dios, él debilitó el poder de la iglesia papal que existía en ese tiempo. Su nombre real era Martín Luther. Él nació el 11 de febrero de 1483 en Eisleben, Alemania. Cuando él fue un adulto, cambió su nombre, su apellido, ¿sí? En vez de Luther, él cambió su apellido a Lutero, que significa claro, limpio y puro. Él fue el primero de 9 hermanos. Él venía de una familia humilde, muy católica, ¿sí? Y su padre lo había preparado como para que él estudiara leyes y pudiera tener un buen porvenir. Pero en julio de 1501 él se inscribió en la Facultad de Filosofía y, bueno, obviamente contrariando a su papá. Luego en el 1505, él se recibió, fue a ver a su familia y cuando iba en viaje le cae un rayo a sus pies. Fíjese lo loco que él vivió. Cae un rayo, se arma una gran tormenta y cae un rayo a sus pies. Él estaba solo en ese camino. Y él comienza a rezar a un santo de esa época que conocían. Y él promete que si se le sanan ahí los pies y él puede seguir el camino, él se va a hacer un monje agustino, porque era como admirador de San Agustín. Y bueno, Dios, aunque él todavía no tenía ese encuentro especial con Dios, Dios lo sana. Y él sigue su camino y le cuenta a todo el mundo lo que había vivido y cuenta que va a cumplir su promesa, ¿sí? La promesa era que se iba a hacer un monje agustino. Entonces se anota en una institución para estudiar teología, luego se recibe en el 1508 y allí se lo envía a Wittenberg, a Inglaterra, para hacer un curso de ética. Entonces, por algún tiempo, él se aferra a las escrituras y comienza a leer de manera especial el libro de Romanos. Cuando está allí como metido en ese estudio de la palabra en el libro de Romanos, él comienza a sentir que Dios comienza a hablarle. No se sabe bien por qué, pero Lutero, él manifestaba que si bien estaba, que creía en Dios y ahora estaba ya preparado como para asumir un sacerdocio o algo así, él decía que él sentía un gran vacío. Entonces, por eso se aferra, él habla con un monje y el monje le recomienda leer Romanos.
y se aferra a esa palabra y la estudia y la lee mucho tiempo hasta que comienza a sentir que Dios le habla, hasta un momento puntual donde Dios le habla puntualmente de lo que significa la reforma. Sola fe, sola gracia, sola escritura, ¿sí? Solo la fe en Dios, solo la gracia de Dios y solo la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a esa revelación que él recibe a través de Romano, él realiza un escrito que es conocido como las 95 tesis de Lutero. Un escrito donde habla de todo lo malo que él veía que hacía la Iglesia Católica, donde él mismo pertenecía, porque hubo una crisis en ese momento en él, y creo que por eso él se aferró tanto a Romano, porque fue la época donde se vendía el perdón de los pecados, las famosas indulgencias, ¿sí? La gente adinerada daba todo su dinero a la Iglesia Católica Romana y le perdonaban sus pecados, les daban un certificado como que sus pecados estaban todos perdonados. Imagínense la sorpresa que se habrán llevado el día que se murieron, ¿no? Entonces, él como que empieza a ver eso, empieza a ver que a la Iglesia Católica le interesaba el enriquecimiento del oro, del dinero, de las tierras, de las personas, porque el que no tenía dinero o oro para entregarle al papado, lo que hacía, le entregaba el pedacito de tierra que tenía con tal de que le perdonaran los pecados. Entonces, allí surge el enriquecimiento del catolicismo romano. Entonces, él comienza a ver eso, tiene una crisis, y ahí creo que es donde él empieza a sentir como ese vacío más grande, ¿no? Y cuando recibe esa revelación, como les venía contando, él comienza a elaborar un escrito que se llamó las 95 tesis, ¿sí? Y comienza allí de alguna manera a atacar todas esas prácticas del catolicismo romano, como el tema de la venta del perdón de los pecados, como el enriquecimiento ilícito, como, bueno, un montón de cosas, y el tema de la salvación, ¿sí? Él empieza a hablar de que la salvación, según la Escritura, era por fe, era por gracia, y que las personas que creían en Dios tenían que tener en cuenta solamente la palabra de Dios. O sea, todas las encíclicas papales, las bulas papales, él decía, no las tenemos que tener en cuenta porque es solo la palabra de Dios la que nos debe guiar. Entonces él escribe, ¿sí? Durante unos años él comienza a elaborar eso, y cuando llega el año 1517, justamente un 31 de octubre de 1517, él va hasta la catedral de Wittenberg, de Westminster, y pega sus 95 tesis. Allí se produce una revolución tremenda, porque obviamente el papado romano, toda la curia romana, el arzobispo, todos se vuelven en contra de esto, ¿sí? No analizaron el tema de la fe o de la gracia. Lo que ellos vieron era que iban a perder, enriquecerse, perder, apoderarse del poder que tenían sobre la gente, porque la gente en esa época no leía la Escritura, ¿sí? No se le permitía leer la Escritura. Los únicos que leían la Escritura eran los curas, los papas, los sacerdotes. Entonces ellos ven que van a comenzar a perder poder sobre la gente y poder económico principalmente. Entonces se produce un revuelo. Él tiene que huir en un momento porque lo buscan para matarlo directamente. Lo querían ahorcar. Y él comienza a huir y produce un revuelo tan grande al punto de que, bueno, muchos sacerdotes, muchas monjas también de la época comienzan a dejar sus hábitos, y esos sacerdotes se vuelven ministros, pastores, ¿sí? De la época, y comienzan en sus iglesias, comienzan de a poco a reformarlas, es decir, comienzan a tirar, porque directamente lo que hacían era tirar las estatuas, romperlas y declarar que había un solo Dios, un solo Señor, y que solamente a ese había que adorar. Entonces, bueno, Martín Lutero produjo en ese momento una revolución importante y realizó un cambio importante a nivel espiritual y eclesial.
en esa época, que desde ahí en adelante está haciendo o ha producido los diferentes cambios que también se han producido a través de los años desde 1517 hasta ahora, ¿sí? Fue ese momento, lo llaman la Reforma Protestante porque él protestó contra el catolicismo, ¿sí? Pero no es que fue, como muchos dicen, no, fue un rebelde renegado que dividió la iglesia. Si usted le pregunta a un cura le va a decir, Lutero es un mal testimonio del catolicismo porque él dividió la iglesia, no la dividió. Al contrario, le trajo luz a la iglesia. En realidad, él trajo luz al plan perfecto de Dios a la iglesia, ¿sí? Ese plan, ese diseño que Dios tuvo desde la eternidad, como estudiamos en el libro de Efesios. Fue un revolucionario, su mensaje produjo un avivamiento, produjo un escándalo también, porque el sacerdocio romano se sintió completamente escandalizado, pero él, como muchos otros, recibieron una revelación de Dios a través de la palabra, y lo que produjeron en ese tiempo fue un gran avivamiento para que las personas de verdad pudieran ver con claridad la luz. Y no solo fue esto lo que él hizo, sino que él después hace, gracias a que ya estaba la invención de la imprenta, él comienza a imprimir la Biblia, comienza a imprimir las escrituras en el idioma de la gente, ¿sí? Para que la gente la pudiera leer en alemán, en los diferentes idiomas que existían en ese momento. Así que su vida fue desde ese momento, un trajín, porque él huyó muchas veces de muchos lugares, porque a través del tiempo lo quisieron matar. Entonces, cuando lo encontraban en algún lugar, él tenía que ir a otro. Él formó una familia, tuvo muchos hijos, se casó con una ex monja, ¿sí? Caterina Bora, y tuvieron muchos hijos. Y cuando él muere en el año 1546, estaba enfermo, parece que tenía una enfermedad pulmonar. Muere en febrero de 1546, se lo traslada a su ciudad natal, a Eisleben, en Alemania, y allí su esposa sigue a cargo de la iglesia donde ellos estaban. Así que mire, ¿no? Qué notorio, ¿no? Que tanto que es juzgado y criticado los ministerios de tantas mujeres, y desde la antigüedad, desde el tiempo de Pablo, ya habían mujeres a cargo de iglesias. Bueno, hermanos queridos, vuelvo a lo que le dije al comienzo, ¿sí? Para muchos, Lutero fue un hereje, un rebelde de su época, pero lo cierto es que él cambió la historia de la iglesia y, como le dije recién, nos acercó al proyecto, al diseño de Dios que tenía para la iglesia, ¿sí? Preparado desde la eternidad. Nos acercó a la gracia, ¿sí? Que es todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Y bueno, justamente ayer se celebraron 504 años de todo esto, y hoy, hermanos, quiero compartirles sobre la necesidad de la iglesia en este tiempo. La iglesia en todo el mundo hablo, ¿sí? Y es la necesidad de más luteros que se levanten con la verdad de Dios, sin temores, con obediencia y completamente entregados a Dios sin excusas. Este tiempo, este mundo y en este tiempo tan difícil que vivimos, necesita más luteros. Así que quiero invitarlo hoy a que leamos una palabra que está en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 3. Primero vamos a leer Mateo 3, 1 al 12 y luego 11, del 1 al 11. Dos textos que están en Mateo. Cuando usted lo tenga, me hace así, like, y leemos. Muy bien, Mateo 3, 1 al 12 primero. Y dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, el capítulo 11, de los versos 1 al 11. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Muy bien, hermanos, usted pensará, ¿qué tiene que ver Juan el Bautista con Martín Lutero? Bueno, de verdad, hermanos queridos, que para hablar de hombres o mujeres valientes que se levanten con la verdad, sin temores y entregados a Dios, debo excluir a Jesucristo. Porque si yo hablo solo de Jesucristo, todos vamos a decir, bueno, Jesucristo era hombre, pero era Dios, entonces tenía el poder para ser un hombre valiente, para ser un hombre obediente y un hombre entregado a Dios. Tenía el poder y tenía esa misión exclusiva. Entonces yo tengo que excluir a Jesús de eso, que fue el más obediente de todos, el más entregado a Dios de todos, ¿sí? Entonces encuentro en la palabra a un hombre común, criado en un hogar común, como nosotros, como cualquiera de nosotros, creyente en Dios, un hogar que creía en Dios y aún él mismo, ¿sí? Una persona que creía en Dios, y que cuando Dios lo llamó a Juan, no se excusó ni corrió para otro lado, sino que respondió y obedeció a Dios. Por eso busqué a Juan el Bautista,
porque Juan el Bautista fue como cualquiera de nosotros, y lo único que lo hizo diferente o lo hace diferente a nosotros es que él no dudó en responder al llamado de Dios. Él se levantó con la verdad de Dios. Él fue obediente hasta la muerte, porque recuerde cómo murió en manos de Herodes y de Herodías. Pero su vida fue ejemplo de entrega, aunque para eso era necesario que un día su vida terminara a causa de su entrega y de su obediencia. Para muchos era un raro, porque vestía con pieles de camello, porque comía miel silvestre, comía langosta, entonces era un raro, porque no comía lujos, porque no tenía una mansión o una casa como cualquiera, porque era un hombre solitario, porque andaba en el desierto. ¿Y por qué andaba en el desierto? Porque él buscaba a Dios. Él en el desierto encontraba la paz de estar lejos de la muchedumbre y buscaba al Señor y oraba y clamaba y recibía la enseñanza de Dios y la tarea que él tenía que hacer, ¿sí? Este hombre, hermanos, Juan el Bautista, a mi vista, según yo, ¿sí?, fue el que inició la Reforma Protestante. Para mí fue el que dio el primer puntapié de la Reforma Protestante. Fue un hombre calmo, ¿sí?, un hombre manso, pero su voz se escuchaba en cada rincón de la tierra conocida. En cada rincón de Judea y de Jerusalén, su voz y su palabra eran escuchadas. Las personas no podían ocultarse ante la verdad que él proclamaba, verdad que estaba fundada en la palabra de Dios. Fue un valiente que enfrentó a la iglesia de la época, lo mismo que Martín Lutero, a los religiosos y a los rituales que ellos ofrecían para estar más cerca de Dios, pero que tenían a la gente cada vez más vacíos. Juan el Bautista fue un reformador moral en la época que vivió. Todos los que decían creer en Dios, lo único que habían hecho hasta ese momento era desvirtuar el mensaje. Todos creían en Dios. Todos hablaban de Abraham, no, Abraham nuestro padre, Moisés el gran profeta, pero todos habían desvirtuado la palabra, todos la habían acomodado como querían vivir. Y la verdad que todos, como Jesús les dijo en el momento que entró a Jerusalén una vez, que dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Casi todo el judaísmo en ese momento estaba de esta forma. Por eso Juan fue un reformador moral de ese tiempo, ¿sí? Los creyentes estaban cómodos en sus casas y solamente iban a la sinagoga el día que tenían que ir y llevar sus ofrendas al templo. Pero en realidad vivían de una manera cómoda en su casa. Pero Juan enfrentó a la ciudad con el plan que Dios le mandó a cumplir, aunque eso le costó la vida. Juan fue el Lutero de esa época que le dijo a todo el mundo que se arrepientan de los pecados, que confrontó a los religiosos y que se entregó a Dios hasta el final de su vida, y donde su mensaje también cambió la historia religiosa de ese momento. Lo mismo que hizo Lutero, hasta que el último suspiro de su corazón estuvo en su cuerpo. Lutero lo que hizo fue proclamar la verdad de Dios y cambiar la historia de la iglesia, lo mismo que Juan. Por eso, a mis ojos, Juan fue el primer reformador. Juan inició la Reforma Protestante, ¿sí? Esto lo veo yo, es mi visión de la tarea y de la misión de Juan en la tierra, porque también le tocó enfrentar a religiosos, a personas que vivían de rituales, pero que estaban vacías, que estaban lejos de las prácticas reales que Dios pedía en ese momento, ¿sí? Que tenían que ver con una conducta, con santidad, con obediencia a Dios, con entrega. Hermanos, yo pensaba en estos días, ¿cuántos Luteros o cuántos Juanes necesitamos en este tiempo? Pensemos, la pandemia, cuarentena, fase 1, nos encerró cada vez más y sin darnos cuenta nos hemos acomodado. Hemos acomodado en nuestro hogar, estamos
re tranquilos y felices, nos quejamos de algunas cosas, pero qué bueno que vemos la reunión, qué bueno que no tenemos que ir al templo, qué bueno que el ministerio donde estoy no tiene que hacer nada, qué bueno, no nos damos cuenta, pero nos hemos acomodado en nuestros hogares, tal vez también por temor, porque no queremos salir a la ciudad e infectarnos, por lo que sea. Pero hermanos, díganme la verdad, ¿cuánto hace que algún vecino, algún amigo o a la misma familia que no tiene a Cristo le hablamos de Cristo? ¿Cuánto hace que nos hemos olvidado de proclamar lo que Dios nos mandó a proclamar en esta tierra? Las personas se siguen yendo de este mundo, todas las semanas, todos los días, y se siguen yendo muchos sin Cristo. Las personas que quedan entristecidas, desconsoladas. Recién estábamos orando por aquellos que ahora están llorando a sus muertos, ¿sí? Las personas están angustiadas, no tienen paz. ¿Dónde están los Juanes? ¿Dónde están los Luteros que hablan la verdad de Dios a aquellos que están en esa necesidad? En los tiempos de Juan y de Lutero, Roma siempre fue el gran opresor, es decir, el gobierno, ¿sí? Y la religión. Todos cargaban a la gente con sus rituales que muy pocos a veces cumplían. La gente de ese tiempo también se moría sin Dios, pero ellos, tanto Juan como Lutero, fueron capaces de obedecer a Dios, de levantar sus voces y cambiar la historia religiosa de ese tiempo. Hermanos queridos, creo que la iglesia está perdiendo la batalla de no levantar su voz. Pierde la batalla porque está perdiendo los hábitos espirituales que Dios nos mandó a practicar, como orar, interceder, estudiar la Biblia, preocuparse por el prójimo, hablar con actos y gestos al mundo, defender los valores cristianos, vivir en santidad, apartarse del pecado. Se venían perdiendo estas cosas ya hace tiempo, ¿sí? Pero este tiempo, esta pandemia, sin darnos cuenta, hizo que muchos también terminaran de abandonar todos los principios y los mandatos que la palabra nos ha dado desde el día que la encontramos. Y esto está mal, muy mal, porque somos hijos y seguidores del Dios vivo, del Dios que nos rescató de la muerte eterna, de la miseria en la que vivíamos. No seguimos ni creemos a un Dios muerto, no creemos en un Dios de madera. Por eso, hermanos queridos, es momento de despertar. La pandemia ha hipnotizado, ha dormido a muchos posiblemente. Algunos los ha vuelto egoístas o algunos solamente piensan en lo suyo, en su hogar, en su familia. Otros a lo mejor los ha llenado de temor y han dejado de mirar al costado, al que está sufriendo, ¿sí? Yo lo digo en el mundo, hermanos, en la iglesia en general. La iglesia no se da cuenta y está perdiendo esa batalla y necesita despertar y necesita que se levanten los Luteros y los Juanes en este tiempo, justamente en un tiempo de gran crisis. La obra de Dios no es una sola cosa, ¿sí? Hay personas o hay cristianos que creen que la obra de Dios tiene que ver con solamente lo que cada uno hace. Bueno, yo barro, esa es la obra de Dios solamente para mí. La obra de Dios es todo, ¿sí? Y tiene que ver con todo, no solo donde a mí me gusta estar. La obra de Dios en especial tiene que ver con cada lugar donde Dios nos ha colocado a cada uno. Un barrio, un vecindario, un lugar de trabajo, una escuela, la misma familia aún. Y es ahí, es en la ciudad, donde nosotros debemos ser los que levantemos la voz de la palabra de Dios, donde seamos los que se entregan a Dios por completo, sin excusas, donde seamos los que sirvamos a Dios a pesar de que se esté cayendo el mundo. Hermanos, ¿sabe qué? Esta pandemia, a muchos que antes ponían excusas para el servicio, esta pandemia les vino de 10.
han puesto todas las excusas para el servicio. Entonces dígame si no estamos perdiendo, si la iglesia en el mundo no está perdiendo la batalla. Por eso necesitamos acabamos de cumplir 504 años. Lutero no va a resucitar, Juan el Bautista tampoco. Ellos están con el Señor ya. Y los que están en la tierra en este tiempo somos nosotros, somos los hijos de Dios. Somos nosotros los que tenemos que tomar esos ejemplos. De última, si decimos no, bueno, Jesús era el Hijo de Dios, contra él no compite. Bueno, pero Juan, Lutero fueron hombres como cualquiera de nosotros, o sea, hombres como cualquiera de nosotros mujeres. ¿Qué es lo que nos pasa? Es la elección. Yo cuando leía de Juan el Bautista, me acordaba de alguien que todos conocemos, ¿sí? Y que hay historias, y que se las enseñamos a los niños, y que hay una canción, ¿sí? Me acordaba de Sansón. Sansón fue un elegido también. Y desde el vientre de su madre, su vida fue un milagro. Y fue un elegido por Dios, y desde el vientre de su madre Dios lo consagró. Y cuando él nació y creció, sus padres le dijeron, vos sos un nazareno, estás consagrado. Y tenía el pelo largo, ¿sí? Que tenía su fuerza, y el Dios le había dado su Espíritu Santo. Y él también, él nació para una época donde él necesitaba confrontar al pueblo con el pecado, libertarlo del mal y guiarlo otra vez, y guiar el corazón del pueblo a Dios. Pero ¿qué hizo Sansón? Sansón se mezcló con la oscuridad, se mezcló con los deseos carnales, se mezcló con sus propios anhelos, dejó a un costado lo que Dios quería para él. Él hizo prevalecer en su vida sus propios deseos. Él dejó a un costado la obediencia. Él comenzó a poner excusas, ¿sí? Y actuó como un niño infantil. Yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. ¿Y cómo terminó su vida? Terminó mal. Y había sido elegido con un plan y una consagración especial para el Señor. Juan el Bautista, cuando nació, también ya estaba consagrado y empezó a crecer. Y sus padres también le deben haber dicho, mirá Juan, que Dios te ha consagrado, vos sos el que va a allanar el camino. Y cuando Juan fue un jovencito, ¿qué podría haber hecho también? Lo mismo que hizo Sansón. Sin embargo, ¿por qué lo tomo como ejemplo? ¿Por qué para mí fue un hombre valiente? Fue un hombre que se levantó con la verdad, que obedeció siempre a Dios y un hombre que se entregó a Dios sin excusas. Porque él también tuvo la posibilidad de elegir sus deseos personales. Él también tuvo la posibilidad de seguir sus deseos carnales. Y sin embargo, él tomó una decisión. Y la decisión fue ser un hombre de Dios, levantarse con esa verdad que Dios le daba, anunciarla a las personas, obedecer a Dios, aunque eso le costara la muerte como le costó, y tener hacia Dios una entrega total, sin excusas. Y por eso hoy, y siempre que puedo, destaco la vida de Juan el Bautista, porque fue un gran ejemplo para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios. Y en esta época, hermanos queridos, en este tiempo de pandemia, se necesitan hombres y mujeres como Juan o como Martín Lutero. No es que vamos a salir con una espada o con una escopeta a los tiros por la vida. No, hermanos, no hablo de eso. Pero este tiempo especial necesita hombres y mujeres de fortaleza, de valentía, hombres y mujeres entregados por sobre todas las cosas, obedientes, y que no tengan excusas para hacer lo que Dios nos manda hacer. Hermano, oro que Dios derrame en la iglesia, en este tiempo, un espíritu como el de estos hombres valientes y consagrados,
porque estos tiempos son cortos, porque el tiempo en la tierra es un tiempo corto. Y nosotros tenemos que dejar la huella espiritual más preciosa que podamos dejar en esta tierra. Y esa huella se deja siguiendo ejemplos como estos, siendo obedientes, levantándose con valentía, con la verdad, dejando las excusas, viviendo como Dios nos manda a vivir. Lo demás, hermanos, es pasajero. Lo demás es temporal. Pero todo lo que tiene que ver con lo espiritual es eterno. Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja, yo trabajo. Zapala nos necesita. Yo sé que muchos tienen temor, pero Zapala necesita hombres y mujeres que se levanten con la voz de Dios, con el consuelo de Dios. Yo anhelo que la iglesia de Dios haga honor a la entrega que tuvieron tantos, no solo la entrega que Jesús tuvo, que tuvieron tantos hombres como Lutero o como Juan el Bautista, y que entregaron su vida, y en el caso de Juan perdió su vida, y Lutero casi perdió su vida por manos de la iglesia romana. Pero que hagamos digna nuestra vida como hijos de Dios por aquellos que murieron levantando el nombre de Dios, como Jesús enseñó que lo teníamos que hacer. Yo hablo de Juan, puedo hablar de muchos otros, pero Juan fue un hombre tan común, tan parecido a cualquiera de nosotros, que me gusta su ejemplo. Y me gusta su ejemplo porque más allá de que muchos lo rechazaron en ese momento, muchos sentían que lo que él enseñaba era un dardo encendido para sus vidas y se enojaban contra él al punto de que todos estuvieron muy contentos cuando lo mataron. No hubo nadie en ese tiempo que pueda negar que Juan fue una voz que se levantó en el desierto y proclamó tal cual Dios le dio la palabra en todo lugar donde él fue. Y que fue un hombre que supo quién era, que no se subió a ningún pedestal, que tuvo claro para qué venía también. Que él, cuando la gente se acercaba a él a bautizarse, él decía, yo los bautizo con agua, pero detrás mío viene el poderoso, Yo no soy nadie, yo soy un instrumento, pero detrás mío viene el poderoso. Él fue un hombre humilde. Supo qué lugar le había tocado. Supo cuál era su rol. Y este tiempo, hermanos queridos, este tiempo que es un tiempo que no podemos negar, que ha trastornado el mundo, necesita hombres y mujeres de esta forma, con este corazón y con esta entrega. Hermano, que el Señor pueda obrar en su corazón, en su mente, en su vida, por medio de esta palabra, y que le dé ánimo, y le dé fuerza, y le quite el temor, para que usted pueda seguir cumpliendo en esta tierra la misión que Dios nos dio. Tenemos una misión, no nos olvidemos. Parece que esta pandemia nos hizo olvidar de la misión. No nos olvidemos. Padre, en nombre de Jesús, yo bendigo la vida de cada hermano y cada hermana, Señor. Clamo en esta hora que tu presencia pueda hacer que reflexionen sobre esta palabra. Gracias por la vida de Juan el Bautista, de Martín Lutero. Gracias porque ellos se enfrentaron a la iglesia de ese tiempo, se enfrentaron a los gobiernos de ese tiempo, pero no con fuerzas, no con armas, sino con la verdad de la palabra, con la entrega, con el sacrificio, con el servicio. Gracias. Bendecimos tu nombre. Y gracias, Señor, porque estamos viviendo un tiempo maravilloso, un tiempo de gracia. Muchas gracias, porque a pesar de cualquier caos que se viva en cualquier lugar del mundo, tu gracia hace que nosotros vivamos en paz y tranquilos. Gracias. Que transmitamos esta gracia a otras personas, Señor. Que vos pongas en nosotros ese deseo profundo de compartir
todo lo que nos has dado con otras personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana lunes a las 8 de la mañana para bendecir la semana. Bendiciones. Sé que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Yo, este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tu sangre derramaste se siente libre al estar esclavizado. La maldad se ha multiplicado día tras día. Para el malvado es valentía su cobardía. Seguir tus pasos es toda una osadía, y defender la fe es un acto de rebeldía. Dudar de ti es símbolo de inteligencia. El creer en ti es una vergüenza, es ignorancia. Prefiero ser sabio, creyente y sin vergüenza antes que ser soberbio, perdido en la arrogancia. En la cruz sufriste hasta morirte. Ayer muchos dieron su vida por seguirte. Hoy no perdemos ni un amigo por servirte. Señor, ¿cómo has de sentirte? Jesús, Jesús, yo quiero vivir para obedecerte. Jesús, Jesús, enséñame a amar al mundo como tú. Padre, perdona si en hipocresía te he negado, si con mi silencio me he avergonzado, si de tu gracia y tu misericordia he abusado en esas veces que te he fallado. Enséñame a enfocarme en las cosas que te importan, a confrontar lo que otros no confrontan, a parecerme más a ti, aunque cuando más me parezco a ti es cuando menos me soportan. Protege a mis hermanos misioneros que arriesgan su vida anunciando tu plan. Ten misericordia de los bochincheros jueces del Facebook y del Instagram. Perdona que no di la otra mejilla a la más famosa plataforma de películas, que devolví la bofetada ante la burla y le respondí a esas excusas tan ridículas. Pensé que alguien tenía que encargarse, que tus hijos debían manifestarse. Se me olvidó que de ti nadie puede burlarse, que ante ti toda rodilla va a doblarse. Jesús, Jesús, yo quiero vivir para obedecerte. Jesús, Jesús, enséñame a amar al mundo como tú. Hemos dejado que el concepto de tu reino lo reduzcan a la cultura y la religión. Es por eso que hoy día serte fiel a ti es casi siempre motivo de discusión. Ya no se puede hablar con honestidad sin crear un ambiente de hostilidad. Esta generación se ofende con facilidad. Los sentimientos importan más que la verdad, porque la verdad ya no es verdad, todo es relativo. Que nadie tenga la razón es más progresivo, menos conflictivo, más inclusivo, menos convicción igual a cristianismo pasivo. Señor, antes de que seamos como aquella higuera, vuelve a escupir en el lodo y quita nuestra ceguera. Quita nuestra sordera y enséñanos a amar al mundo pero a tu manera.